Empezamos la Muy grabación consciente, Sandrita. de la clase en fecha 3 de mayo con el grupo octavo P de la carrera de Bioquímica, Computación 8. Vamos a compartir la pantalla y vamos a crear un proyecto en base al ejemplo que hemos realizado en la anterior clase y vamos a ingresarlo desde cero y hicimos el proyecto del Hospital San Juan de Dios. Está en base al práctico 5, los que quieran consultar el práctico, los datos están en el práctico 5 y el práctico 5 está en la plataforma. Para los que quieran ingresar a la plataforma y descargar el práctico. Este ejemplo lo hicimos en la anterior clase y quiero explicar desde cero, desde el primer paso cuando usted ingresa a Project. Entonces, el primer paso es ir cuando usted ingresa al programa Project, elige Proyecto en Blanco. Luego que ingresa a Proyecto en Blanco, tenemos que definir cuándo empieza el proyecto. Lo hemos definido, como es el ejemplo de la anterior clase, con lunes 27. No lo voy a modificar la fecha, lo vamos a dejar así. Voy a archivo, donde voy a establecer la fecha de comienzo, en información. Información, los que hicieron la anterior clase, simplemente ábranlo, el proyecto. Vamos a explicar sobre el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo el análisis. Hemos establecido como fecha de comienzo el 27 de abril. Como les recalco, este práctico lo hicimos el anterior fin de semana. Yo quiero dejarlo intencionalmente esa fecha porque en los proyectos se va haciendo un avance, es decir, que hasta esta semana hay 7 días de avance del proyecto y por lo tanto hay un porcentaje de avance. Entonces, para manejar datos que se van a ir dando en la realidad. Se coloca la fecha de cuándo va a iniciar el proyecto. En este ejemplo lo iniciamos la anterior semana, por eso está con fecha 27. En información del proyecto, en propiedades avanzadas, usted debe indicar el título del proyecto, el asunto, y en autor tienen que ingresar ustedes cada uno su nombre y apellido. Proyecto Hospital San Juan de Dios y el asunto es salud y prevención. En autor escribe el nombre y apellido del estudiante, la organización OMS y categoría primer nivel. O también pueden escribir ciencias de la salud. Una vez que ingresan los datos, en resumen, presionamos aceptar. Este paso está en cada uno de los cuestionarios donde debe ingresar. Retorno con la flechita y vuelvo a explicar. Cuando usted ingresa a su proyecto, lo primero que debe hacer es establecer cuándo empieza su proyecto, qué se llama el proyecto. ¿Eso dónde lo hacemos? Archivo, información y a la derecha dice fecha de comienzo. No definimos al inicio la fecha de finalización porque vamos a ir recién estableciendo cada tarea, cuántas tareas y qué duración de las tareas. Entonces al inicio no vamos a tener la fecha exacta de la finalización. Sin embargo, acá según lo que hemos ido cargando, nos da la fecha de finalización, pero no lo ingresamos al inicio. Luego presiona en información del proyecto, propiedades avanzadas, y estos datos están en cada uno de los prácticos. El título del proyecto, el asunto, el autor, quién realiza el proyecto, quién administra el proyecto, y acá la categoría va a ir según el contenido. Luego presionamos aceptar. Una vez que hemos establecido fecha y título, vamos a ingresar las tareas. Lo voy a eliminar, la sangría, para que cuando usted transcribe las tareas va a quedar de esa manera. Usted ingresa como si estuviera en una hoja de Excel. Los que están trabajando con el práctico pueden hacer copiar y pegar porque está en una tablita. Los que están haciendo con Word, perdón. Los que están haciendo con Word, con el práctico, con el cuestionario 5, está diseñada esta tarea en una tablita que usted lo selecciona, lo copia.
directamente. En el práctico podemos ver que desde la tarea 2 hasta la tarea 8 están más hacia adentro. ¿Qué significa? Que son subtareas. Entonces selecciono con clic sostenido desde el 2 hasta la tarea 8 para aplicar sangría. Sangría. Al aplicar sangría, se activa la tarea que está arriba. Hemos seleccionado desde la 2, entonces la que está en la parte superior es la 1. En la 1 se va a colocar de negrita y se va a activar un botón, una flechita, que al presionar me va a ocultar todas las que están dentro. Vuelvo a presionar el botón y va a desplegar la subtarea. También puedo tener otro nivel de subtarea, una tarea dentro de otra tarea. Por ejemplo, yo voy a agregar otras tareas. ¿Hasta ahí ya lo tienen ingresado las tareas? No, para que los pueda esperar. ¿Están realizando el ejemplo paralelamente o lo han activado el ejemplo que hicimos en la anterior clase? Que estamos trabajando con el ejemplo del anterior o estamos haciendo con el práctico 5 que está en la plataforma o cuestionario 5. Ok, La tengo, acá. Inge. Sí. Es que yo no lo guardé el anterior. Ah, ya. Entonces esperamos que usted se pueda nivelar porque vamos a empezar a hacer varios cambios. Ya la tengo, Inge. Ok. La duración puede ser en días, en horas, en meses, en semanas, en minutos. Ya puede cambiar diferentes criterios en la duración. Está configurado con la opción días automáticamente, entonces cuando usted transcribe no es necesario escribir la palabra día, solamente los números. Cuando ya es otra medida distinta, ahí sí tiene que especificar. Si son meses, si son minutos. Según la tarea, la duración de cada tarea va a depender del contexto del problema. Cuando está mal ingresado la duración, cuando lo escriben mal, cuando hay un error en la transcripción, se coloca de color celeste y tiene cursiva. Automáticamente, cuando hay un error al transcribir, queda con cursiva y color celeste. Eso significa que está con error, hay que borrarlo y volverlo a hacer. Esa es la forma en que nos avisa que tiene un error. Me avisa cuando ya haya terminado de Ya, copiar Inge, las puede tareas. continuar. Ok, muy bien. Al inicio, cuando están empezando, no hay estas fechas de comienzo y fin porque no hay la autoprogramación. Yo voy a anular la autoprogramación, presiono en nombre de tarea, dice autoprogramar, desactivo el botón autoprogramar y presiono desvincular. Desvincular. Al presionar desvincular, si ustedes se fijan, ya no, estas fechas todas están iguales, todas empiezan el 27. El vincular quiere decir que el programa automáticamente considera, según la duración de la primera tarea, empieza la siguiente. Según la duración, empieza la siguiente y nos va cambiando la fecha. El programa nos va cambiando automáticamente y va a depender de la duración de cada tarea. Cuando estamos trabajando con tareas resumen, no es necesario escribir en la tarea resumen un valor. Yo puedo borrar ese valor y dejarlo vacío. Cuando yo haga autoprogramar y vincular tareas, va a aparecer un valor automáticamente. Eso va a ser el valor de la tarea que tiene mayor duración y en algunos casos la suma de todas las tareas. Bien, hasta ahí lo he desvinculado. Ahora voy a presionar en nombre de tarea, Fíjese que todas las fechas son 27. Inicialmente todo esto está vacío. No tiene ninguna fecha. Nosotros no ingresamos la fecha. Al presionar en nombre de tarea se marca toda la columna. Se selecciona toda la columna de todas las tareas. Entonces simplemente presiono el botón autoprogramar y luego presiono vincular tarea. Vincular. ¿Qué hace ese vincular?
nos asigna la fecha según la duración. Por eso debemos establecer primero el tiempo de comienzo del proyecto, nada más. Y a partir de esa fecha nos va calculando, según la duración de cada tarea, la fecha que corresponde. Y luego nos va desplegando. El vincular hace de que cuando termine una tarea empiece la siguiente. Se generan esas flechitas. Eso es vincular tarea. Se generan las flechitas según la duración. El zoom, puedo ampliar un poquito el zoom o puedo disminuir según la duración. Está demasiado. Y tendría que utilizar la barra de desplazamiento horizontal para poder establecer la posición. Recuerden que yo no coloqué un valor acá en duración de la primera porque esta es una tarea resumen. Automáticamente al aplicar en nombre de tarea, autoprogramar y vincular, me calcula 26 días. Me calcula 26 días. 10, 5 más 5, 10, 20, 26 días y 2 horas. 6 y 2, 8 horas. 10, Ingeniera. 20. ¿Sí? Ingeniera, ¿Sí? ¿qué hizo para que aparezcan esas fechas ahí, 4 de mayo, 11 de mayo? ¿Qué hizo? Porque yo estaba intentando practicar en el primer cuestionario, pero no. Lo siguiente, Sandra, cuando yo ingreso, no hay nada de fecha. 0 fecha. La única fecha que va a aparecer es la que yo he definido cuando hice fecha de comienzo de proyecto. Cuando fui a archivo y en información coloqué fecha de comienzo. Esa es el dato principal que necesitamos. A partir de esa fecha es lo que se genera en la siguiente. Y eso Project lo genera, no hacemos nosotros. No escribimos una a uno la fecha. ¿Cómo aparece Inge, o sea que automáticamente aparece en la fecha. Sí, lo único que necesitamos es la fecha de comienzo. Ajá, ajá. La fecha de comienzo. A raíz de ahí, ese es el valor inicial. ¿Cómo se genera la fecha? Cuando yo presiono en nombre de tarea, cuando hago clic en nombre de tarea, y me voy y presiono el botón autoprogramar. Y presiono vincular tareas. Yo lo voy a desvincular las tareas, y voy a desactivar autoprogramar. Puedo borrar las fechas también, lo vamos a borrar la fecha. Lo borro la fecha. Nos quedaríamos con la fecha de comienzo nomás. Sí, sí. No me quiere borrar. Ya. Solamente la fecha de comienzo. Esa fecha va a salir según la duración de cada tarea. Fíjense que yo voy a borrar este de 10 días. Yo lo borro ese 10 días. No hay. No hay. Eso va a aparecer automáticamente cuando yo seleccione nombre de tarea. Inicialmente no queda ninguna de estas fechas. No hay la de la tarea 2, de ninguna de las tareas. Solo va a estar la fecha de comienzo. Entonces yo marco en la columna donde dice nombre de tarea y luego presiono el botón autoprogramar. Si usted se fija las tareas, todas empiezan a la misma fecha. Todas empiezan el 27 de mayo. El 27 de abril, perdón. Está más a este lado, abril. 27 de abril. Para que se pueda visualizar mejor. El 27 de abril. ¿No? Lunes 27 de abril. Marco el título y se va a marcar toda la columna, toda la columna. Presiono el botón autoprogramar y presiono el botón vincular tareas. Al presionar vincular tarea, me toma en cuenta y genera la fecha. Estas fechas aparecen automáticamente según la duración de cada tarea.
Por eso es importante, cuando escribimos las tareas, ¿cuánto dura cada tarea? Son los dos pasos que hacemos. ¿Qué tarea? ¿Cuánto dura? ¿Qué tarea? ¿Cuánto dura? Días, meses, horas, semanas, minutos. Y a partir de la fecha inicial. Según esa fecha, se desplazan a la siguiente. Y en la parte gráfica, en el diagrama de Gantt, podemos visualizar que se generan unas flechitas. Y va trasladándose la barra a diferentes posiciones, porque eso va a ser por el cambio de la fecha. Termina la tarea número 2, empieza la siguiente tarea. Termina la tarea número 3, empieza la siguiente tarea. Esto es de manera secuencial. Esto en las primeras clases explicamos de que no siempre se va a dar en un proyecto de forma secuencial, sino que también se pueden hacer las tareas de formas paralelas, es decir, 2 o 3 tareas en la misma fecha. Esto es un ejemplo donde termina una tarea, empieza la siguiente. Termina, empieza. Eso es secuencial. Se puede modificar ese aspecto cuando hacemos el análisis en los números de las tareas. Eso se llama predecesora. Para que se haga la tarea número 3, debe terminar. ¿Cuál es la anterior? A la 3, la número 2. Eso quiere decir acá. Antes de que yo haga la tarea 3, ¿cuál debe terminar? La anterior, que es la número 2. Si yo quiero que la tarea 4 se haga paralelamente, entonces yo no escribo 3, sino 2. Lo cambio. Ahora, si usted se fija, acá está paralelo. Es decir, que yo voy a hacer 2 tareas en la fecha 4 de mayo. Porque aquí estoy modificando el número. Significa que desarrollar trabajo colectivo y examinar datos demográficos, esas 2 tareas lo voy a hacer al mismo tiempo. Entonces, ese análisis lo tiene que hacer según las tareas. ¿Van a ser paralelas o van a ser secuenciales? Cuando termino una tarea, empiezo la siguiente. Por ejemplo, enumerar factores positivos. ¿Lo voy a hacer después de que termine la tarea 4 o lo voy a hacer después de que termine la tarea 3? Yo acá voy a elegir de que termine la tarea 3. Mire la forma en cómo cambió. Acá, para hacer la tarea 6, está configurado que debo terminar la 5. Para hacer la tarea 7, tengo que hacer la tarea 6, pero yo puedo cambiar el orden también. La 7 lo voy a hacer al mismo tiempo que la tarea 5, entonces yo borro el 6 y escribo el 5. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, acá aparecen 2 en la misma dirección, porque es la misma fecha. Va a ser 2 tareas en esa fecha. Otras 2 tareas en la misma fecha. Y acá podemos ver qué fechas corresponden. 18 de mayo, 18 de mayo. 4 de mayo, 4 de mayo. Eso quiere decir paralelo. Sin embargo, del 27 de abril pasa al siguiente, ¿no? Acá podemos analizar. Los que los números se repiten son los que se van a hacer la misma fecha, según la duración. ¿Hay alguna consulta? Gracias, ingeniera. ¿Sí? Este título, agregar tareas con fechas a línea de tiempo, ese título, cuando yo también estoy practicando, no sale y he seguido los pasos, o también va a salir automáticamente. No la estamos utilizando esa barra, en realidad. Ah, ya, no es entonces importante, no es tan importante para... No la hemos analizado esa barra, está ahí agregado, está disponible, pero no estamos haciendo ningún análisis. Lo que sí hacemos el análisis son con las tareas, con la fecha y lo que implica en la parte gráfica. Pero esa barra no la hemos estado analizando. Está mostrando de otra forma de cómo va desplazándose las tareas. Acá nos coloca la fecha de hoy, que hoy es 3 de mayo, y cuando comenzó el proyecto, el lunes 27. Simplemente nos va mostrando la fecha hasta que llegamos nosotros al 26 de mayo. Hasta el 26 de mayo, según 7 de julio. 7 de julio. ¿No? Que es lo que va a durar nuestro proyecto. Esto puede modificar la duración de los días. No sé si hay una persona que quiera analizar. Muchas gracias. Podríamos desactivar la escala de tiempo.
Acá tenemos la escala de tiempo que lo podríamos desactivar en caso que no esté visible y lo podríamos activar. Esta escala de tiempo que usted me preguntaba, Sandrita, podríamos desactivarlo o activarlo. Eso está en la ficha vista, en caso que usted quiera activarlo. Ya, ingeniera, gracias. Bien. ¿Hasta ahí hay alguna otra consulta que quieran hacer? En caso que yo quiera agregar otra tarea, por ejemplo, dice identificar errores en la atención médica. ¿Qué va a ocasionar? Yo quiero ahí hacer como un acta, una reunión en la tarea 8. Entonces yo presiono clic derecho en la tarea 8 y puedo insertar tarea, así como estar en Excel, insertar fila y eliminar fila. Acá se llama tarea, tarea. Vuelvo a explicar, yo quiero agregar en la tarea 8 una nueva fila, es decir, una nueva tarea, botón derecho, insertar tarea. Y me despliega para que yo pueda escribir. Identificar errores en atención médica, registrar, realizar un acta. Vamos a colocar. Realizar un acta. Un acta de errores, digamos, ¿no? En la tarea de arriba van a identificar los errores y abajo van a realizar un acta. ¿Cuánto va a durar ese acta? 3 horas. 3 horas. Y escribí solamente la H porque no hay otra medida que se repita. Y ya no me muestra la fecha. Así va a ser inicialmente. Esa tarea 8 voy a hacer que quede dependiendo de la 7. Si hay errores, que haga el acta. Si no hay errores, no va a haber ningún acta de errores. Entonces, esta tarea 8, voy a hacer lo que quede como subtarea. Hago clic en la tarea 8 y presiono en tarea, presiono la flechita verde que quiere decir aplicar sangría. ¿Y qué es aplicar sangría? Convertirla en subtarea. Esta tarea depende de la anterior, ¿no? Entonces, si hay errores, que se realice un acta. Simplemente eso estoy englobando. Acá en la parte gráfica queda fuera porque no está vinculado. No está vinculado, está fuera. Si usted verifica, está solito y no tiene una fecha asignada. Entonces, ¿qué voy a realizar? Vuelvo a presionar nombre de tarea, presiono autoprogramar y vincular tarea. Al presionar autoprogramar y vincular, me despliega solito la fecha. Y me va a enlazar en la parte gráfica. Despliego la parte gráfica y puedo visualizar las tareas automáticamente. Eso es cuando quiero agregar una nueva tarea. En cambio, hemos visto también en otros prácticos donde quiero cambiar el orden de las tareas. Por ejemplo, que se vaya a la tarea 5 arriba de la tarea 4. Hago un clic en tarea 5, el puntero cambia a 4 flechitas, presiono clic sostenido y se activa una línea de color plomo arriba del 4. Ahí suelto y se cambia la ubicación. Si usted verifica acá, cambian las predecesoras, los números. Se cambian automáticamente y en la parte gráfica las flechas también cambian la forma. Porque estoy cambiando el orden de cómo se va a realizar. ¿No? La tarea 4 estaba después de la 5 y ahora lo puse antes. Al moverlo las tareas, se modifican también las fechas en cómo se va a realizar. Fíjense que la tarea 5 se hace el 18 de mayo, la tarea 4 se hace después, sin embargo está antes. Y eso es porque yo lo moví, lo llevé a una posición anterior. Por eso se genera acá la forma de la flecha, que es tan diferente, al igual que el número que indica la fecha está cambiado. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Hasta ahí?
¿Se escucha bien? No, porque yo escucho entrecortado que alguien quiere hablar. Últimamente se escuchaba bien, pero parece que alguien quiso opinar y no se entendió nada. Ah, ya, porque yo la escucho bien, por eso preguntaba, porque cuando vemos el video en la grabación, cuando mi señal baja, me sale un aviso en mi pantalla de que mi señal está baja y ahí es donde se genera el ruido. Ahí es donde se Mira. genera el ruido. ¿Sí? Mira, ¿Sí? esto fue en la planta. Lo ¿sí? que está ahí allá, ustedes. Incluso, ¿sabe qué, ingeniera? Para poder ingresar incluso a la clase, a veces un poquito nos está costando a algunas personas. Ok. Entonces, ya, continuamos entonces. Si no hay alguna otra consulta, vamos a insertar columnas. Fíjese que acá tenemos la columna I, que quiere decir indicadores. ¿Y qué significa esa columna de indicadores? Nos va a ir mostrando según los elementos que vamos creando. Todos los cambios que vamos aplicando al proyecto nos va a ir mostrando en esta columna de indicadores. Entonces la debemos conservar. Yo quiero agregar otra columna, por ejemplo, una columna EDT. Presiono en I, clic derecho, insertar columna. Insertar columna. Y me va a desplegar qué columna quiero insertar. Yo escribo EDT. ¿Qué significa EDT? Estructura de descomposición del trabajo. Me va a ingresar una nueva columna. Si pueden desactivar ese audio, por favor. Me va a desactivar el micrófono. Me va a activar una columna en el cual van los números, como si fuera un índice, ¿no? 1, 1.1, 1.2, ese es el EDT, estructura de descomposición del trabajo, como si fuera un índice. Esto es útil cuando trabajamos con subtareas, cuando tenemos subtareas, cuando aplicamos sangría. Cuando no tiene sangría, se van a repetir los mismos números, van a ser igual que los números de la fila. No va a haber cambio, ¿sí? Ingeniera, sería como una numeración de jerarquía, pues, ¿no? Sí, 1.1, 1.2. exactamente. Eso se da cuando tenemos sangría. Si no tiene ninguna sangría, van a ser secuenciales nomás, como los números de la fila. Entonces no se ve la utilidad. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, cuando vemos qué nivel está, acá por ejemplo tenemos hasta tercer nivel, está más hacia adentro. Y es un nivel de jerarquía, como si fuera un índice. Vamos a agregar una nueva columna. En la I hacemos clic derecho, insertar, columna. Y vamos a escribir la H para elegir hito. Hito. ¿Qué significa hito? Hay varias formas de cómo aplicar una tarea hito. Esta es una de las más fáciles. Todas salen que no son hito. ¿Cuándo aplicamos a una tarea como tarea hito? Cuando tiene una duración 0 días, 0 duración, o cuando queremos decir que esa tarea es una de las más importantes del proyecto. En esos casos le aplicamos como sí, una tarea hito. En la parte gráfica se convierte en un rombo. En un rombo, en vez de ser una barra, va a ser un rombo. Esa es la diferencia cuando aplicamos una tarea como hito. Es simplemente diseñar planos de funcionamiento, desarrollar trabajos colectivos. La número 3 lo voy a cambiar a sí, es una tarea hito, es una tarea importante para el proyecto. Si usted verifica en la parte gráfica, es un rombo. Se cambia en un rombo. Otra forma, sin utilizar esta columna, yo puedo aplicar en la número 10 como hito, efectuar programas de prevención. Entonces, otra forma es haciendo doble clic o un clic derecho, información de la tarea. Yo puedo presionar doble clic, me despliega la ventana y me voy a avanzado. Avanzado. Bueno, Project es un programa extenso, tiene muchísimas herramientas y se puede hacer lo mismo de diferentes formas.
Al ir a la ventana información de la tarea, a la ficha avanzado, yo puedo marcar la tarea como hito y va a quedar como un rombo y acá va a cambiar la opción sí. Es otra forma de hacer lo mismo. Yo presiono aceptar y va a salir, fíjese que yo no cambié acá la opción sí. Y me va a salir en la parte gráfica el rombo. Es otra forma de hacer lo mismo. Por ejemplo, acá en la tarea número 6, evaluar el desempeño de los funcionarios. Hago clic derecho, información. Hace un momento hice doble clic y entra directo a información. Voy avanzado y aplico marcar la tarea como hito, ¿ya? Sin embargo, lo puedo hacer de forma más directa. Si presiono donde está no, lo cambio así, ¿ya? Otra manera, acá me dice el asistente para planeamiento. Me hace alguna observación, yo leo la observación que me hace para ver si debo o no aceptar. Desea llevar a cabo esta operación más rápido, seleccione los elementos que desea modificar de forma masiva y haga clic en información. Me está diciendo que lo puedo hacer en un solo paso, seleccionando varios a la vez, como en Excel. Entonces podemos visualizar que lo puede hacer desde la columna, como también desde una ventana. Si hay alguna consulta hasta ahí, sino para salir al receso y volver con el segundo enlace. Porque se va a cortar en unos segundos. Vamos a finalizarlo el video, se va a cortar en unos segundos y retornamos con el segundo enlace, ¿ok?